Antes de dar inicio, quiero cubrir unas logísticas, instrucciones. Las diapositivas serán principalmente en inglés, pero contamos con interpretación simultánea en francés, español y idioma de señas internacional. Antes de dar inicio al se- seminario web, todos deben seleccionar su opción de idioma. Por favor, localice en la parte inferior de su pantalla el globo terráqueo que dice Interpretation. Por favor, seleccione su idioma preferido, inglés, francés o español. Si selecciona francés o español, si gusta, si elige español o francés, puede darle al botón de mute para silenciar la voz en inglés. Seleccione el modo de lado a lado para el orador, para ver a los oradores. Si tiene un dispositivo móvil, por favor, dele a los tres puntos donde dice selecciona Interpretation y puede seleccionar inglés, español o francés. Si selecciona español o francés, puede seleccionar el botón para silenciar y no escuchar al orador en inglés. Usted puede enviar un chat directamente a panelistas o a los anfitriones. Por favor, si no puede comunicarse con alguien, por favor envíe un correo electrónico que se proveerá en el chat. Este seminario web está siendo grabado en inglés, francés y español. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, su participación. Ahora le pasaré el micrófono a Dr. Tulita Armonjon, que va a ser la moderadora de este programa. Tenemos un honor grande de tenerla aquí. Gracias, Sofía. Saludos y una muy cálida bienvenida a todos los que están aquí para este importante evento del 2026 Pre-COP para avanzar la salud reproductiva sexual y la adaptación y resiliencia del clima ambiental. Mi nombre es Zulita Onabanjo. Soy la directora de la División Técnica de la UNFPA en la sede en Nueva York. UNFPA, la Agencia de Reproducción Sexual de las Naciones Unidas, estamos en desarrollo en conjunto con el gobierno de la Inglaterra del 2030, el marco de las Naciones Unidas, UN, triple C, USAID y otros socios claves y una gran gracia para 2030 por ser nuestros anfitriones aquí. Nuestra asociación trae una red de disciplina para la civil, diferentes donadores, fundaciones, el sector privado, las comunidades de investigación energéticamente para el movimiento de derechos para el desarrollo sexual y un compromiso mayor para apoyar al derecho de las mujeres. Una asociación que transforma y que UNFPA con la doctora Natalia Canal, quien es la directora ejecutiva y que también es presidenta de la Junta Directiva. Amigos, estamos aquí porque todos sabemos que el cambio ambiental es un fenómeno que define en nuestro tiempo y no obstante, la evidencia del vínculo entre el cambio climático y los derechos reproductivos sexuales raramente se discuten en el mismo espacio. Así que esta conversación que entablaremos en el día de hoy nos permite cambiar esto. Venimos aquí juntos con un mensaje más fuerte y una voz más fuerte a medida que nos dirigimos hacia Gaza. Este tiene dos funciones. Queremos tener un entendimiento común y un marco común de lo que se debe hacer desde un punto y perspectiva de poder integrar las estrategias de adaptación climática para crear un
una adaptación de una coalición más fuerte a medida que nos dirigimos hacia Glasgow en el 2026 y todas conferencias y partes que se dirigen hacia el 2030 y más allá. Para darnos inicio, me da el placer bien grande para darle la bienvenida a nuestro orador principal del segmento de apertura de este evento, empezando con el presidente aquí de el Reino Unido, la secretaria unida y Americas en FDO en el Reino Unido, Su Excelencia, campeona para los derechos de las mujeres, y recientemente compartió que el cambio climático está empeorando los derechos de las mujeres y marginaliza a las personas que deben formar una parte crítica de esta nación. Su Excelencia, estamos agradecidos por su liderazgo y su presencia aquí en el día de hoy. Así que me permite pasarle el micrófono a usted para sus declaraciones. Gracias, Junita, y buenas tardes a todos. Esta conversación en el día de hoy es tanto esencial como viene al tiempo adecuado. En menos de 2 semanas, la cumbre de COP26 va a presentar al mundo a un punto para compartir la crisis climática que está amenazando el futuro de la humanidad. Todos sabemos que las personas más vulnerables en el mundo, incluyendo las mujeres y niñas, están sufriendo más, la mayormente en esta crisis. Está amenazando el progreso que hemos hecho con la salud sexual y de reproducción alrededor del mundo, viendo las muertes de mujeres, de madres, y está, está disminuyendo el progreso hacia la igualdad. Todas las sequías, cambios climáticos están amenazando la salud y la vida de madres y niños. Están preveniendo acceso a servicios esenciales, incluso servicios de reproducción sexual. Esta crisis está previniendo a niñas que obtengan educación, no quitándole la oportunidad de llegar a su potencial pleno en la sociedad. El cambio climático está llevando a la violencia y al casamiento de menores, matrimonio de menores, debido a problemas financieros. Hay niñas, mujeres, personas con incapacidades, personas con la comunidad LGTB y personas que viven con un diagnóstico de VIH. Estamos abarcando esto, pero necesitamos un compromiso global y acción global, acción que trae consigo enormes oportunidades. Cuando invertimos en salud, en los derechos reproductivos y sexuales, las personas ganan mayor control sobre su cuerpo y sus elecciones. Esto puede crear resiliencia y mejorar las comunidades ante los cambios climáticos. Debemos entonces unirnos para promover la salud reproductiva y derechos como una respuesta urgente al cambio climático, a la crisis climática. Solo con esta acción podemos entregar los cambios que queremos ver. Debemos desarrollar sistemas climáticos mejores para mejorar el clima, y esta es parte principal del programa de COP26. Estamos trabajando con socios para trabajar en ambición para abarcar la vulnerabilidad en sistemas de salud e imploro a todos los países que se unan ante esta ambición y que demuestren su liderazgo al hacer este compromiso para desarrollar sistemas de salud que son resilientes al impacto al cambio climático. También debemos abarcar las brechas en nuestro entendimiento. Es crucial que reunamos evidencia en el impacto del cambio climático en la salud reproductiva y sexual y sus derechos. Esto nos ayudaría a llevar a cambio significativo y asegurarnos de que sistemas y derechos sean lo más resilientes posibles. El Reino Unido es un campeón ante estos temas y uno de los más grandes donadores. Y hoy quiero reafirmar nuestro compromiso de liderazgo en el clima y la reproducción sexual.
Vamos a usar nuestra presidencia para avanzar la igualdad de género. Específicamente, vamos a llamar a todos los países a implementar un plan de acción de género durante el COP25. Eso significa tomar acción a políticas locales y nacionales e inversión. Significa ser campeones en el liderazgo de mujeres y niñas, creando resiliencia ante el cambio climático y abarcando diferentes temas ante el cambio climático. Vamos a trabajar con naciones y socios para crear sistemas de salud que sean resilientes, sostenibles y que puedan habilitar la elección y control para todos, específicamente para mujeres y niñas. Muchos de ustedes están trabajando fuertemente para dirigir esto y quiero agradecerles por eso. Si queremos cambiar el mundo y de hecho conseguir la igualdad de género, tenemos que trabajar juntos y asegurarnos de que la salud sexual y reproductiva y sus derechos y la igualdad de género no sean víctimas de la crisis ambiental. En vez, deben florecer como parte de la solución. Gracias. Gracias, ministra Morton, por estas palabras tan poderosas. No debemos ser víctimas de la crisis climática. De hecho, usted llamó a un compromiso global y acción y solidaridad. Invertir ante este momento de watershed. Gracias y gracias por el compromiso del gobierno del Reino Unido ante esto. Y ya ningún país se libra del impacto del cambio climático. Uno de los más impactados, ya sea en Asia o las islas pacíficas, África, el Caribe, los desastres climáticos están impactando a estos países y comunidades tan fuertes como mujeres, niños, personas con discapacidades, quienes son los más vulnerables, ante otros. Hoy tenemos un honor especial de escuchar de uno de nuestros estimados oradores, Alira, for la excelencia Homer Saidi, ministro de Agricultura, Pesca, Ambiente, Turismo y del gobierno de Comoros. Su excelencia, el micrófono es suyo. El ministro no le podemos escuchar, todavía está en silencio. Fantástico. Bienvenido. Gracias. Comme ici on est en fin d'après-midi, je voulais dire bonsoir à toutes et à tous. Excellences, mesdames et messieurs, distingués représentants des pays et des institutions en vos rangs et qualité, tout protocole respecté, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord exprimer au nom du gouvernement de l'Union des Comores nos vifs et sincères remerciements de l'invitation faite à notre gouvernement à prendre part à cette importante session, 2 semaines avant la COP26 à Glasgow. Les petits États insulaires africains en développement sont particulièrement plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique, qui comprend des événements extrêmes récurrents comme les cyclones et des processus à évolution lente comme l'augmentation du niveau de la mer. Ces événements entraînent à la fois des pertes de vie humaines et des dommages aux biens et aux infrastructures qui peuvent facilement paralyser les petites économies. Les petits États insulaires en développement font partie des acteurs les moins responsables du changement climatique et dépendent des autres pour s'assurer que des mesures significatives sont prises en faveur de la Convention. Cette situation, qui risque de s'aggraver, place les petits États insulaires en développement dans une dangereuse lutte pour la survie, pour laquelle ils ont besoin d'un soutien afin d'évaluer et de réévaluer en permanence les situations et de prendre des mesures d'adaptation en connaissance de cause. L'Union des Comores est très vulnérable au changement climatique, aux catastrophes
et aux désastres naturels. Tempêtes tropicales, cyclones, montée des eaux, tsunamis, inondations, glissements de terrain et éruptions volcaniques. Classé 150e sur 172 pays vulnérables au changement climatique, sur le risque global, les Comores font également partie des 35 régions critiques sélectionnées par le Fonds mondial pour la nature. Comme de nombreux petits États insulaires en développement, les capacités nationales d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique sont faibles. Le pays étant classé 59e pour son manque de compétences en matière d'adaptation. Le changement climatique s'abat sur le Comore et ses îles en laissant des impacts dévastateurs sur l'agriculture, les pratiques de pêche et l'élevage, en perturbant les activités socio-économiques et en ayant un impact dangereux sur la santé en général, especialmente. Actividades económicas y tiene efectos peligrosos, es especial para mujeres y niñas. El efecto sobre la agricultura son devastadores. Este sector constituye 50% del GDP y agricultores a menudo no tienen la habilidad de adaptarse al cambio climático. El cambio climático tiene un impacto particular ante las mujeres agricultoras. La mayor parte de la población que vive alrededor de la costa ante los efectos del cambio climático son afectados y se sienten primeramente por estas poblaciones marginalizadas, mujeres, niños, jóvenes, minorías. El cambio climático aumenta las inigualdades climáticas ante las mujeres, niños y jóvenes. El cambio climático reduce el acceso a recursos productivos, aumenta la falta de seguridad y malnutrición. La toma de agua potable, aumento de sanidad, educación, y también tiene un impacto sobre el acceso a servicios de salud, servicios reproductivos y sexuales y salud maternal. Ante las mujeres y niñas son responsables para buscar agua y reproducción sexual dado el aumento de las temperaturas y caída de agua. Los ríos se están secando, el cambio climático está afectando las medidas de conseguir alimento para los hogares. Esto está también incrementando la violencia ante mujeres, niños y jóvenes. Es un problema. Los datos ante la violencia al género están viendo un aumento ante el cambio climático que amenaza la diferencia entre 2016 y 2020. Los 3 centros nacionales de violencia contra la mujer anunciaron tener que manejar más de 2 millones de casos de violencia basado en el género, con un aumento que se vio en el 2020. Esto ha afectado también a los jóvenes y sus relaciones con personas que viven con discapacidades en las comunidades. Ha habido también un plan de adaptación nacional que se desarrolló y reconoce que el cambio climático tiene un impacto contra la salud de las mujeres, de las madres, jóvenes. El análisis muestra que el cambio climático aumenta el impacto sobre los centros de salud, hogares, y tiene un impacto sobre las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, y tiene un impacto directo sobre las tasas de malaria y otras enfermedades vectorales. El plan recomienda medidas para abarcar estos efectos de cambio climático a medida que afectan a mujeres y niñas, y esto muestra la importancia que le damos a
restaurar áreas degradadas o desgastadas, al igual que promover en términos de agricultura y aumentar la involucración de mujeres en la toma de decisiones para fortalecer los roles y sus roles en el desarrollo de la economía nacional. Este año estamos tratando de revisar el compromiso de Comoros en cuanto al cambio climático. Estamos trabajando en mitigación y adaptación al fortalecer la adaptación y las medidas de adaptación que afectan a los géneros. Pensamos que UNFPA y sus oficinas que nos ayudaron a integrar este aspecto de género y la movilidad de la población, que en específico nos ha ayudado a articular las necesidades de estas acciones de adaptación basado en el género. También hemos puesto un énfasis en la necesidad de tener una evaluación más fuerte para tener como objetivo las medidas para el cambio climático y las necesidades de las mujeres, niñas y las comunidades más vulnerables. También estamos trabajando en Comoros para mejorar las agencias para mujeres y jóvenes, que va a ayudar también al cambio climático en cuanto a la manera en que ganan su vida cotidiana. Un plan de acción para Comoros no puede ser factible sin la financiación que sea accesible para el país, para que podamos tomar acción de manera urgente. Necesitamos financiación adecuada y proactiva para poder implementar un plan de implementación para la lucha cotidiana ante los cambios climáticos. Se trata de sobrevivimiento. Esto será un gran éxito si las comunidades grandes en el mundo honran el compromiso a abastecer y dar el dinero necesario para las acciones climáticas, como para países como nosotros que no contribuyen a las emisiones. Sin embargo, estamos confrontando los impactos diariamente ante el cambio climático. Así que aplaudo el compromiso del gobierno del Reino Unido para las mujeres y niñas. Es más crucial que nunca, ya que la presidenta de COP26, por parte de nuestro gobierno de Comoros, esperamos profundizar estas asociaciones al movernos hacia adelante entre el compromiso que hemos tomado. Para concluir, Comoros, valoramos esta asociación para que este evento sea organizado. Es importante de que esta colaboración continúe de una manera multidimensional para poder apoyar a mujeres y niñas, mantener estos compromisos y las comunidades de línea fronteriza puedan ser apoyadas. Estoy agradecido por los efectos e impactos que este evento tendrá y quiero enfatizar nuevamente el compromiso de Comoros ante una respuesta para las mujeres y niñas ante el cambio climático. Muchas gracias. Gracias. Un mensaje muy poderoso que nos da una buena descripción de qué es lo que está ocurriendo en Comoros y el compromiso que el gobierno está haciendo y asegurándose para sus niñas para poder el llamado urgente para que una solidaridad global y una coalición alrededor de la mujer y la reproducción sexual y el cambio climático. Amigos, las emergencias relacionadas con el clima, escuchamos que aumenta a la igualdad de género. Creamos condiciones para la injusticia, violencia, inseguridad.
UNFPA reconocemos que la crisis climática va a impactar nuestros esfuerzos y podemos finalizar la necesidad de planificación familiar y violencia de género e incluso prácticas dañinas. En nuestra próxima oradora es la voz de la secretaria general de UNFPA para programas. Desafortunadamente, Dina Kita desafortunadamente tuvo que acudir a algo urgente y pide las disculpas, pero su mensaje es de agradecimiento para las coorganizadores y los equipos dinámicos que trabajaron para organizar este evento y para todos los que están participando a lo largo de diferentes zonas de tiempo. Si ve en el chat, tenemos saludos por todas partes del mundo. Su mensaje es uno que reafirma nuestro compromiso de UNFPA para la adaptación climática y crear resiliencia en el trabajo, en apoyar a países como Comoros, pero por todas partes del mundo, asegurar acceso universal a los derechos de género y ofrecer como la presidencia del Reino Unido de COP26 para adaptación y compromisos de adaptación climática y estrategias que integran el SRH. Su mensaje es un llamado claro ante todos nosotros para abogar fuertemente en una causa común en la integración de SRH para la adaptación climática de manera financiación adecuada y sostenible. Así que unimos ante la solidaridad, unión y asociación para poder ser lo más para los más vulnerables entre nosotros. Amigos distinguidos, con el segmento de apertura, dándole la terminación, permítanme ir al el segmento técnico, seguido por un segmento de panelistas para el resto del evento. En los 90s, UNFPA Triple C negoció procesos enfocados realmente en la mitigación del clima temprano en los 2000, cuando se entendió que la adaptación climática también era esencial para tener una respuesta completa. Mientras se mencionó el género en el acuerdo, la conversación en cuanto a la adaptación climática y resiliencia se tenían que elaborar y tenían que tomar acción crítica, y por los próximos años, socios y la comunidad más amplia han estado uniendo los puntos, y en el 2020 UNFPA puso ante la luz pública su posición ante este tema. La diagnóstica en el nivel de la adaptación del lente. Así que me da el placer para invitar a Angela y Divya de UNFPA y Divya de Women Deliver para entregar una presentación a lo que llamamos los pilares problemáticos del SHR y la adaptación climática. Y queremos resaltar los más recientes investigaciones que se han hecho entre las los planes de adaptación a nivel nacional. Así que gracias, Angela y Divya. Desafortunadamente se nos está pasando el tiempo, así que solo le puedo dar 12 minutos para poder cubrir lo que nos va a presentar. Gracias. Gracias. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelencias, colegas, amigos y todos los prestadores de servicios. Vamos a utilizar estos minutos para revisar la evidencia del impacto del calentamiento climático en la salud y derechos sexuales y reproductivos. La evidencia ha venido aumentando. Tenemos más y más evidencia que muestra el impacto directo e indirecto en mujeres y niñas. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia nos muestra diferentes niveles
Vamos a hablar de diferentes niveles que hemos articulado e identificado. Luego vamos a hablar de 2 estudios principales llevados a cabo por el Fondo de Población de las Naciones Unidas de cómo los países tienen que dar tratamiento al calentamiento global y la adaptación y qué debería ser el resultado en términos del sector salud. Luego vamos a concluir con recomendaciones. Próxima diapositiva. El primer camino que queremos revisar es el impacto del calentamiento global en la salud materna, la relación que se ha hecho más clara y clara, diferentes estudios que muestran la consecuencia directa entre la salud materna y neonatal. Hay grupos de trabajo específico que están mirando estos patrones. Hay diferente evidencia que nos muestra que el calentamiento global está impactando la maternidad neonatal. También estamos viendo la inequidad en la nutrición materna. Vemos el impacto directo. Nosotros vemos que el calentamiento climático impactan los servicios básicos de salud y los servicios para salvar vidas. Y también afecta las pérdidas de vida y también a pérdida la condición humana. Es momento de tomar acción y el llamado a la acción es clara. Se tienen que hacer planes de adaptación nacional que prioricen las mujeres, neonatos y crear la resiliencia en la sociedad. El impacto es muy claro. Pasemos a la próxima diapositiva que habla de el impacto en los accesos de servicios para varios subgrupos de las poblaciones. Si pasamos a la próxima diapositiva, la evidencia es muy clara en cuanto al impacto del cambio climático en la violencia de género y el matrimonio forzado infantil. Estamos hablando de la violencia de género que aumenta después de un desastre natural. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha hecho una revisión y será publicado sobre la relación entre el calentamiento global y las crisis humanitarias. La evidencia es muy clara en estos temas. Ahora le voy a dar la palabra a Dira Matthew para que realmente presente otros aspectos de esta investigación y evidencia. Gracias, Ángela. Bueno, en cuanto a la evidencia en estos temas, nosotros tenemos tenemos evidencia emergente que apunta a una fuerte justificación para la realización de el CDCR como base a la adaptación al clima. Específicas acciones son necesarios para crear una cobertura primaria universal de salud para incluir la igualdad de género y la CDCR, la prestación de educación integral. Y todos estos esfuerzos tienen el potencial de reducir los impactos del calentamiento global a medida que atacan las causas subyacentes de vulnerabilidad en los sistemas de salud. También vimos que la realización de los CDCR también puede aumentar la resiliencia de las mujeres, sus familias y sus comunidades al cambio climático, lo que contribuye que cada vez sea más importante en las decisiones relacionadas con las soluciones climáticas. También nosotros queremos explorar la interseccionalidad en esta conversación. Los estudios con un lente interseccional son limitados, pero muchos de los factores que inhiben la realización de la CDCR también exageran la vulnerabilidad del cambio climático y viceversa. Por ejemplo, las niñas y las mujeres que viven con discapacidades corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y violencias no planificados. También presentan dificultades para acceder a los servicios reproductivos. También tienen muchos impactos exagerados del cambio climático y también tienen unas altas
tasas de mortalidad y discriminación, lo que nosotros concluimos es cualquier esfuerzo que no ponga atención a las inequalidades sociales y económicas tiene el riesgo de exacerbar las estructuras de poder desiguales. Entonces, temprano este año, nosotros presentamos los resultados en los documentos de contribuciones determinadas a nivel nacional, los NDCs, y hemos hecho unas propuestas y hemos hecho unos hallazgos y nosotros queremos explicar cómo estos hallazgos crean relaciones entre los planes de adaptación y los documentos de contribuciones determinadas a nivel nacional. Voy a hablar de los hallazgos. Primero que todo, tengo que decir que hay una adaptación en todos los sectores de salud que priorizan los proyectos de adaptación nacionales. Segundo, si bien no estamos viendo un análisis sistemático de las consideraciones de género en todos los documentos de los PAM, sí encontramos algunos casos en que las cuestiones de género se consideran en relación con salud. Igualmente vimos que hay algunos temas que son comúnmente mencionados, el embarazo y la atención infantil y especialmente las vulnerabilidades relacionadas con las etapas de la vida seguidas por la violación de género. Y también encontramos que existe una desconexión entre los NAPs del sector de la salud y los documentos de la NAP. Aunque hemos visto acciones en algunos planes nacionales, realmente no es una tendencia dominante. Y la otra es la oportunidad para llevar a CDCR a la vanguardia en las discusiones. El punto de entrada lógica es a través de los esfuerzos en curso de la acción climática sensible al género. Por ejemplo, evaluaciones de vulnerabilidad que presentan la oportunidad clave para aplicar un lente de género y de CDCR. Y el último enfoque que nosotros estamos hablando en las inversiones en la adaptación del sector de salud puede traer beneficios indirectos para la CDCR. No vimos realmente una correlación directa, pero vemos que la inversión en ubicaciones de salud, derechos sexuales y reproductivos pueden proporcionar beneficios indirectos. Y también que la planificación de los desastres es un componente esencial para garantizar de que se proporcionen los servicios de salud sexual. Ángela, nuevamente te doy la palabra a ti. Esto es parte del documento presentado en el Acuerdo de París. Estamos hablando de los planes de adaptación y de respuesta. Lo que encontramos que es de 50 de los documentos con 50 referencias en la salud humana, vemos temas de género, derechos humanos, consideraciones de grupos vulnerables y lo que nosotros encontramos interesante y les voy a señalar estos hallazgos es que ustedes ven que muchos reconocen el tema del género, pero solo muy pocos pudieron articular un plan de acción sensible al género. Y lo que necesitamos en cuanto a la respuesta es esta adaptación. En términos de la salud, sabemos que muchos reconocen el tema del calentamiento climático, pero muy pocos articularon la importancia de incorporar el género y dándole seguimiento a estos documentos. Obviamente, por COVID, vimos algunos países retrasados en estos objetivos. Ofrecimos apoyo juntos en unos países seleccionados con el CIPD para apoyar este proceso de revisión. Y lo que nosotros encontramos fue una brecha en términos de la evidencia a nivel nacional. Hay una brecha en el entendimiento de cuáles son las respuestas, cuáles son las acciones que tienen que ejecutarse y también la importancia de incorporar estos temas en los planes de acción. Todo este trabajo, toda esta evidencia nos lleva a lo que nosotros articulamos como la respuesta colectiva y pasa por favor a la siguiente diapositiva. La próxima, por favor, nos muestra un programa de acción multifacético, diferentes facetas, pilares
de trabajo. Lo primero es el pilar que tenemos que trabajar en la parte individual, la comunidad, para asegurarnos que estemos empoderando, invirtiendo en la educación de la gente, en la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Luego tenemos que fortalecer los sistemas. Y cuando hablo del sistema, no es solo el sistema de salud, hablo del sistema educativo, el sistema de protección. El tercer pilar es asegurarnos que vamos a tener una respuesta de emergencia para estar mejores preparados para las situaciones de antes de la crisis y durante la crisis. Y por supuesto, tenemos que asegurarnos que nos apoyamos a los países de cómo entiende que el calentamiento global impacta directamente a los países y que tienen que trabajar a buscar una solución. Ahora voy a pasarle la palabra a mi compañera para que explique las recomendaciones. Bueno, en lo que dijo Ángela, nosotros pusimos varias recomendaciones con algunos socios. La primera es muy clara. La evidencia muestra claramente que la realización de toda la gama de la CDCR debe considerarse como parte de la estrategia de adaptación. Esto debe hacerse a través de un marco de justicia social y un enfoque basado en los derechos para la acción climática, particularmente a la planificación familiar. Esto quiere decir que hay un marco de justicia social que reconoce la responsabilidad de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para no recaer únicamente en las personas, en particular a las mujeres, sino en los países bajas de emisiones que contribuyen muy poco a las causas del cambio climático. La recomendación número 2, hay mucho potencial para colaborar entre las comunidades de clima, salud y derechos de mujeres, como la coalición de CDCR, Justicia Climática, o la WERO, IPAS o Women's Deliver. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, que los países tienen que hacer más colaboración con diferentes entidades responsables de procesos en tema de la igualdad de género y hacer acuerdos institucionales y siguiendo haciendo importante estos temas, y a nivel global hay un potencial de aumentar el enfoque a través de acciones con enfoque de género en diferentes procesos, incluyendo el plan de acción y foros de acción climática. Y la tercera recomendación es aumentar el aumento en cuanto al género y multisectorial de las partes interesadas en la política climática. Procesos participativos que incluyen a las mujeres y las personas en su diversidad multicultural, que se reconozcan y se aborden sus necesidades. Esto puede ser consultas dedicadas a mujeres y personas con identidades de género y orientaciones subrepresentadas, y podría también trabajar el tema del liderazgo, fomentar el liderazgo de las mujeres, particularmente en los procesos con el clima, que ha promovido un encuadre más técnico a las cuestiones. Y la recomendación número 4, necesitamos más inversión en la investigación, un enfoque interseccional sobre las dimensiones sociales de género, y necesitamos hablar y fortalecer las políticas y programas globales, incluyendo a los adolescentes, a la juventud, a los individuos de la comunidad LGBTQ. Y con esto le doy la palabra a la doctora Julita. Gracias, muchas gracias, Diria y Angela. Creo que ustedes nos dieron toda la información de lo que la evidencia nos está mostrando y los beneficios directos e indirectos, y a través de estos procesos de revisión donde hay progreso y donde hay brechas. Así que claramente un muy buen trabajo, pero por supuesto mucho más que nos falta hacer. Por supuesto, recomendaciones que tenemos que adoptar y seguir avanzando. Ahora pasamos a la última sección, que realmente es un emocionante panel de discusión que tenemos el día de hoy, que nos da una perspectiva más clara sobre estos enfoques interseccionales que tenemos que considerar. Están viendo en su pantalla a Samur, ¿estás listo?
Tenemos a Samur, que habla del UNED para la justicia climática. Tenemos a Fleur Newman, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Mujer y la Secretaría de Género. Tenemos a Lore Goodyear de la FP 2030 y tenemos a Garrett Phillips del Banco Africano de Desarrollo. Les doy la bienvenida a ustedes y quiero empezar con el primer panelista. Sea usted muy bienvenido, Samur. ¿Cómo ves que los nuevos activistas se están moviendo hacia la acción climática? ¿Cómo están movilizando los gobiernos? ¿Cómo están pidiéndole, exigiéndole a los gobiernos que tomen acciones, especialmente en estos temas de la equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva? La primera pregunta para ti es cómo el calentamiento global ha influido la agenda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Necesitamos la justicia climática para tratar de estos temas. Tenemos que entender las crisis climáticas. Hemos trabajado con poblaciones que han sido afectadas por las crisis climáticas y en Bangladesh hay muchas poblaciones que han sido afectadas. La gente joven está lidiando con las consecuencias directas de estos problemas. Y en el futuro es importante la participación de los jóvenes, pero es importante que se invierta en la educación, en la infraestructura y que se traten a los países igualmente. Nos encontramos en la misma situación, pero no somos tratados igualmente. Es importante que tengamos en cuenta que entre el clima se hace más extremo y los desastres más continuos, los jóvenes no pueden ser ignorados. Los jóvenes tienen que volverse expertos en los temas. Es importante tener en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha unido e empeorado la crisis climática. Hay muchos factores que confluyen haciendo más difícil para las personas acceder, gente joven, la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Debemos cambiar de un modelo solo ubicado en la familia. Necesita enfocarse en los jóvenes. Necesitamos trabajar con los gobiernos nacionales y locales para ampliar la respuesta a las crisis. Gracias, muchas gracias. Es realmente una manera muy importante de empezar y llevarnos a la acción. Voy a seguir con Fleur Newman. Tú tienes algunos de los resultados que Angela nos acaba de presentar. Entonces, dime algo, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que estas respuestas y este enfoque se incorpore realmente en estas políticas importantes nacionales? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad para unirme a este panel. Y creo que podemos empezar como eventos como este que tenemos en el día de hoy. Nosotros en el día de hoy tenemos que reconocer que hay muchas cosas que todavía tienen que suceder en la integración y una agenda integral. Y también la contribución y cómo estos llegan a implementarse en los planes de adaptación nacional, pero no puedes entender la importancia de poner a varios actores en la integración de los derechos y la salud sexual y reproductivos
es importante crear espacios para la conversación de cómo hacer el trabajo y realmente hay retos que deben ser manejados. Debe haber colaboración y la colaboración es crítica, ya sea reunirnos para audiencias grandes como las que estemos en el día de hoy o simplemente la coordinación a nivel nacional del calentamiento global, que es muy importante que haya mecanismos que se pongan para tratar el tema del calentamiento climático y también que se hagan pronunciamientos en términos de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en orientación a estos hallazgos. Y obviamente en cuanto a la integración, realmente nuestro enfoque es que tiene que haber una mejor articulación y también en manejo de diferentes crisis. Y cada vez que estemos hablando de esto, que nos estamos hablando en el contexto del clima y la igualdad. Obviamente, la parte de reportar parece que no tendrá mucho influencia, pero en estos informes, trabajo compañero a compañero e intercambio de revisiones, se crea una ambición que es emergente en materia de conocimiento del tema. Y los países pueden hacer esto, pueden reportar, informar de cómo lo que están haciendo, no solo cómo lo están haciendo, sino cómo lo están aplicando y cuál es la posición que están asumiendo. Y finalmente, la otra perspectiva con cualquier otro aspecto que estamos hablando es encontrar una manera innovadora, ir más allá de la lucha de género y de cambio climático y crear educación social, educación entre los practicantes con las organizaciones civiles, dar información accesible a los expertos y a los practicantes. Muchas gracias y creo que estas realmente son consejos prácticos y reales que necesitamos hacer y para todos nosotros que estamos trabajando en esto todos los días podemos conectar los diferentes aspectos y lo vemos en la vida diaria, pero creo que esto es muy importante, estos comentarios, liderar en plataformas, en diferentes espacios como lo estamos haciendo en el día de hoy. Realmente interesantes informes, la creación de capacidad. Así que realmente muchas gracias por tu respuesta. Fue muy buena. Ahora le voy a dar la palabra a Lorelei y quiero que nos hable de la importancia de la preparación, de la acción temprana. ¿Qué dirías tú sería una emergencia de preparación fuerte y sólida para la salud y los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo se vería en momentos de desastre? ¿Cómo se vería en algunos países? Lorelei, la palabra es para ti. Le doy gracias a esta oportunidad para poder compartir ideas de cómo la salud y los derechos sexuales y reproductivos se afectan a aquellos que han sido víctimas de los desastres y el calentamiento climático. Los desastres afectan a todos, pero no de manera igual. La inigualdad de género afecta diferentemente la manera como afecta a las mujeres y a la gente jóvenes y todas las intersecciones. Para mitigar el impacto en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, se han establecido estándares
con lo que se conoce como el paquete de mínimo de estándares para los CDCR. Interesantemente, estos sistemas pueden ofrecer continuidad de servicios durante la crisis y quiere esto hacer una invitación a que las prioridades comunes sean alternadas para priorizar los derechos sexuales y reproductivos. Esto quiere decir bajar las dificultades, las barreras que enfrentan las mujeres y los jóvenes o aquellas que afectan y incrementan la violencia de género. Nosotros debemos levantar y proteger los derechos de las mujeres y de las niñas, tener un enfoque sensible al género. Y en cuanto al tema del CDSR, necesitamos estar más preparados para que las políticas, los planes y los proyectos que se pongan en funcionamiento puedan tener un plan de respuesta. Invertir en la preparación en la respuesta a las crisis nos ayudará a responder rápido y dar respuestas contextuales apropiadas, trayendo a las mujeres, a los jóvenes a la mesa de discusión, a los entrenamientos. Los grupos van a estar mejor preparados para responder a las crisis y para resumir todas las estrategias sensibles al género, debe incorporar un balance en la respuesta y avanzar los mecanismos de acción para la salud y los derechos sexuales y reproductivos. And I'm going to turn immediately over to Gareth just because we're really running for time. And Gareth, voy a pasarle ahora a Gareth. Escuchaste el ministro avanzando el fondo para el cambio climático. Vimos por parte de la presentación este trabajo limitado en cuanto a enfermedades y el cambio climático. ¿Qué esfuerzos? Meta de adaptación y mitigación 50-50, pero también para asegurarnos en cuanto a los esfuerzos de adaptación que de manera más urgente veamos los temas alrededor de mujeres y niñas y jóvenes financiados. Ok, gracias, doctora Julita. Gracias a los organizadores para hablar aquí hoy. Déjeme hablar directamente en la mitigación y adaptación 50-50. Se ha adoptado metas para llegar a una igualdad. Esta es una de las instituciones que consiguieron esto en inversiones a través de agricultura, sanidad y otros proyectos de energía para entregar beneficios de adaptación. Pero creo que hay una realización aumentada que debemos hacer más para apoyar la adaptación y también debemos ver SRH. Y usted mencionó el Fondo Climático Verde y es interesante que estamos trabajando para movilizar recursos, pero tengo que decir que batallo en ver cómo puede tomar un proyecto SRH en un proyecto verde según la escala. Esto levanta una pregunta más mayor. Los mecanismos que tenemos para proveer financiación para el cambio climático se han levantado ante la demanda de mitigación y no están bien establecidos para las necesidades de adaptación. Tome, por ejemplo, la clase de personas que están implementando proyectos de adaptación. Estos son proyectos de escala baja, conducidos por micro enterprises no gubernamentales, agricultores. No son personas que crean proyectos de grande escala e infraestructura. No hablan inglés, que pueden obtener millones de dólares. Para poder movilizar la adaptación debemos pensar y tomar consejo de cómo se abarca esto. La gente habla de subvenciones, pero las subvenciones no están accesibles al sector privado. Generalmente no le damos subvenciones al sector privado. Y eso excluye una gran parte de la comunidad que nos puede ayudar a desarrollar este tipo de proyectos, pero
Estamos trabajando en el mecanismo de adaptación benéfica que se enfoca en la adaptación de manera mayor, pero también mantiene proyectos que ve temas de género, como SRH en particular. No voy a entrar en más detalles, pero la idea detrás de esto es pagarle a los desarrolladores en el sector privado para desarrollar beneficios que contribuyen a la reproducción sexual reproductiva y este tipo de proyectos en este espacio. Y gracias. Gracias, Garrett. Y en realidad, gracias por ver algunos de los retos que se enfrentan, como tratar de adaptarse en cuanto al trabajo que puede ser de beneficio ante este curso. Voy a hacer una ronda más y esta vez, debido al tiempo, vamos a pedirle que se traten de mantenerse a 3 minutos, pero aún cristalizar para nosotros qué es lo que podemos llevarnos, el mensaje que podemos llevarnos a casa. Tuvimos más de 400 participantes y ellos necesitan información para llevarse a casa, así que vamos a tener una pregunta más general para todos ustedes en términos de que 3 minutos, ¿cuáles serían los mensajes para la audiencia aquí que se pueden llevar a casa en las diferentes áreas y sectores en los que trabaja? Así que vamos a regresar a Suhanur. Ajá. Gracias, doctor Julita. Mi mensaje para los líderes globales en cuanto a SRHA y las políticas, las acciones que se necesitan para proteger a las personas en el planeta también son SRH en cuanto a la igualdad de género, en cuanto a mujeres, niñas y todos ellos que sufren de estigma y discriminación. En cuanto a las políticas climáticas y los planes de adaptación nacionales y las contribuciones, y debe tener inversiones para que los jóvenes sean resilientes ante la crisis climática. En cuanto a la implementación de programas y leyes que habilitan a las mujeres y jóvenes y niñas y comunidades que toman decisiones en cuanto a sus vidas en el sector o en la esfera pública y privada. Y la creación de capacidad a nivel local, tener acceso para la implementación, mientras que las políticas nacionales que se forman alrededor de acuerdos globales, es importante que debe ser imperativo de llegar al nivel local para alcanzar integrar a los jóvenes y mujeres en el proceso de toma de decisiones. Tenemos una meta de larga plaza del Acuerdo de París, que son compromisos para los derechos humanos. La coalición y las abarcaciones son muy importantes. Estas asociaciones deben formar parte a niveles de locales, nacionales, sector privado, sector público, que pueden crear oportunidades, solicitar fondos y apalancar políticas del ambiente para aquellos que hacen una diferencia en las vidas de las mujeres y niñas. Debemos integrar a los jóvenes y organizaciones deben trabajar juntos para crear la capacidad en cuanto a temas climáticos y dar una voz joven en los foros nacionales, proveer una plataforma para entablar conversaciones para los jóvenes y tomadores de decisiones y una asociación que es muy importante y para responsabilizar a los tomadores de decisiones. Los líderes globales estamos exhortando que nuestro futuro está en sus manos, así que no nos abandonen. Las promesas que se hicieron en Glasgow deben hacerse y justamente para que nosotros, los jóvenes, podamos proceder. El momento de actuar es ahora. Muchas gracias. Gracias, Ohanur. Muy poderoso, un llamado muy poderoso para urgencia, participación
y una participación genuina y significativa, un llamado para capacidad, responsabilidad y un llamado para que los jóvenes se pongan en el centro ante esta agenda. Así que gracias. Vamos a pasar ahora a Fleur. Así que sus palabras y acciones, puntos de acciones para nosotros. Yo creo que el mensaje que yo quiero proponer es que en un proceso internacional es importante de la participación. Tenemos talleres del proceso y el plan de acceso a género es de manera deliberada incluye a varios socios para traer a los temas del SRH en todas las actividades. El próximo año, el plan de acción de género en la implementación de lo que está pasando y fortalecer nuevamente, esto puede ser una oportunidad para organizaciones contribuyan a ese proceso de revisión a través de estos formas de procedimiento. Yo creo que suena a procedimiento, pero sí hay un impacto. Hay un llamado abierto actualmente en cuanto a evidencia de que manera en que impacta el cambio climático. Y esto fue una actividad que también se había incluido en el programa de trabajo anterior y como resultado las entregas de los temas. Este próximo programa habla del acceso interseccional y hay resultados que provienen de estos procesos. Y yo regresaría a mi punto que hice más temprano en cuanto a la importancia de convenirnos o reunir diferentes actores juntos y no tener estas burbujas de género y de clima para poder asegurarnos de que vamos a a avanzar juntos. Gracias, gracias. Nos está diciendo que las oportunidades están presentes para participar e influenciar. Yo creo que COP26 es una de ellas, pero para poder crear más allá en el plan de acción de género, yo creo que nos está diciendo que seamos inclusivos y entablemos conversaciones más grandes o amplias. Muy bien, ahora a ti, Lorelai, en reconocimiento de la amenaza extrema por Extreme 2030 está tomando acción. Estamos avanzando nuestra respuesta a nuestra estrategia en cuanto a la resiliencia en la comunidad de salud y a nivel individual. Estamos ampliando nuestra base de socios, incluyendo a los actores de salud a nivel local y global y ambientales. Estamos pidiendo que EPR, SARH sea incluido en los compromisos de acción bajo la asociación de 47 países que se comprometieron para aumentar la planificación familiar y derechos, aunque muy poco se ve como un riesgo, solo el 23% de los países hicieron un compromiso explícito ante las mujeres y adolescentes impactados por la crisis. Una variante es lo que se asume que la crisis es la responsabilidad de otro como humanitarios, pero los humanitarios no están en las conversaciones cuando se trazan los compromisos y los presupuestos se distribuyen. Ellos pueden liderar, pero los gobiernos tienen que liderar en cuanto a preparación. Similarmente, la responsabilidad del desastre climático se dice que es el manejo de riesgo, pero estos administradores no son responsables de la reproducción sexual. Entonces, estos actores tienen que trabajar juntos en cuanto a respuesta, en cuanto a SRH, para que los jóvenes y mujeres no sigan siendo los más impactados ante esto. Yo invito a toda organización en esta llamada del día de hoy que haga un compromiso de
2020 y le pedimos a los gobiernos que hagan un compromiso para una estrategias explícitas de respuesta y la mitad de los nuevos compromisos incluyen estrategias de PR. Por segundo, las agencias de desarrollo y donantes deben hacer más para apoyar a la preparación con roles complementarios y otros. Y por último, la sociedad social y organizaciones deben participar de manera significativa para darle forma a estos planes y se le debe pagar para su respuesta ante emergencia. Tenemos la guía técnica de cómo hacerlo y qué hacer. Sabemos que las vidas se van a salvar si invertimos en preparación y respuesta para SRH, como la adaptación climática. Juntos podemos lograrlo y hacer una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorelei. Excelente en llevarnos a la acción, a unirnos para estar juntos. Esta es una de las metas de ver estas colaboraciones multisectoriales con diferentes coaliciones y realmente ver cómo estos compromisos se hacen y llamar a que se hagan más compromisos para que se traduzcan en acciones tangibles. Bueno, Garrett, te doy la palabra a ti. Hay una excelente pregunta sobre el sector en vía de desarrollo y gracias a todos los que han puesto sus preguntas en el chat. Estamos recogiendo sus preguntas y nos pondremos en contacto con ustedes y muchas gracias. No, gracias a ustedes, Julita. Y cuando hablamos de los objetivos y los planes nacionales de adaptación, es demasiado importante que los países anfitriones articulen las necesidades en los planes de adaptación nacional y los documentos de contribuciones determinadas a nivel. Realmente no hemos encontrado y hemos escuchado mucho al respecto, pero es un buen lugar donde podemos enlistar estos objetivos. Necesitamos tener 1,000 pueblos con agua potable para el 2025. Para el 2027 necesitamos electricidad en los centros de salud. Necesitamos objetivos inteligentes que se puedan alcanzar para que los donantes puedan identificar cuál es el apoyo que pueden dar a través de el Acuerdo de París, a través de los acuerdos de tecnología y se puedan ofrecer recursos para satisfacer estas necesidades. Y si tenemos estos objetivos clarificados, es más fácil crear planes de adaptación nacional y contribuciones determinadas a nivel nacional. Y después es la disponibilidad de los países que no pueden realmente tener los medios para alcanzarlos, es ver quiénes pueden contribuir al costo de la adaptación. Nosotros nos hemos acostumbrado al costo de la mitigación, pero ¿qué decimos del costo de la adaptación? En muchos países en vías de desarrollo, por ejemplo, cuando no hay suficiente o altas gases de emisión, esto debe ser considerado y tenemos que entender realmente el impacto de estas emisiones de gases. Tenemos que hablar de las adaptaciones y qué pena, alguien tendrá que pagar, pero tenemos que movernos a este principio. Al final es el consumidor que tiene que contribuir a estas causas. Y para último comentario, mecanismos accesibles para que los actores puedan desarrollar planes de adaptación. Debemos crear diferentes maneras para crear proyectos que ayuden a los desarrolladores de pequeño nivel, las transacciones, la complejidad tiene que ser disminuida para que podamos permitir que se hagan proyectos globales en números grandes, porque necesitamos cientos y miles de proyectos implementados a través de diferentes comunidades, cooperativas y así. Y esos son mis 3 mensajes y muchísimas gracias de hecho por esta participación. Excelente, excelente. Esa noción de contribuir a la adaptación, realmente necesitamos echarle un vistazo más de cerca y definitivamente conectar todas las áreas hacia este aspecto. Muchísimas gracias a absolutamente todos los participantes. Gracias a Angela, a Didier, a mis
4 distinguidos miembros del panel, a los que todavía siguen aquí acompañándome. Gracias por hacer de esta una excelente, excelente sesión. No puedo empezar ni siquiera a pensar cómo voy a resumir esta conversación. Pero realmente déjeme señalar algunas cosas. En el día de hoy nos sentamos como socios juntos para realmente asegurarnos que exista una conciencia de lo que sabemos en términos de la evidencia, la investigación entre el impacto del cambio climático y los derechos y la salud sexual y reproductivos, lo que tiene que pasar y sobre todo apoyar nuestra acción colectiva hacia un objetivo común. Lo que sabemos definitivamente es que el calentamiento climático está amenazando a los más vulnerables. Lo escuchamos con ejemplos en el día de hoy a través de la sesión y realmente cómo esto impacta la planificación de planeación y reparación de desastres climáticos. Vemos que nada de esto puede ser posible si se deja por fuera las consideraciones de género, la igualdad de género. Y esta equidad solo es posible cuando reconocemos los derechos de salud, derechos sexuales reproductivos y le damos empoderamiento a las personas para que puedan realmente adaptarse a los impactos del cambio climático. Necesitamos financiamiento en cambio climático que sea dirigido a la adaptación. Garrett nos dijo diferentes maneras en que podemos navegar este sistema y mirarlo de diferentes maneras, muy diferente de la manera tradicional, y tenemos que ampliar y crecer más en este aspecto. Y también ustedes escucharon el marco en términos de las proposiciones de valores que el Fondo de Población de Naciones Unidas puso en la mesa y lo que nos hablaron otros colegas, la coalición que estuvo presente y que realmente nos llamaron y motivaron a la acción. Realmente es un llamado al empoderamiento, a que se cree la resiliencia en las comunidades, en las mujeres, en las niñas, en la educación, en la infraestructura y en todos los sistemas que son claves, porque tenemos realmente que aumentar y fortalecer la respuesta emergente. Lorelai nos habló de la conciencia que hay que tener en este sistema. Entonces, más adelante de la conferencia internacional, tenemos que realmente hacer que esta convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático encierre todos estos temas, que tenemos que invertir no solamente en el sistema de salud, pero también en la integración y también entender la vulnerabilidad que tiene el calentamiento global de una perspectiva de género. También comprometernos a darle los fondos que se necesitan para la preparación y para que existe toda una rúbrica presupuestaria para esta preparación y también la inversión y la investigación. Todavía existen brechas en la evidencia. Garrett nos habló de los temas tangibles, de las cosas que necesitamos saber, dónde están las personas, dónde están las vulnerabilidades y cómo los sistemas de información hacen una valoración de vulnerabilidades, se involucran sistemas, información geoespacial, donde hay una zona de inundación, cómo se puede tratar, cuál es la vulnerabilidad que enfrenta esta comunidad en específica y tomar acciones públicas con esta información. Y realmente establecer unos objetivos para buscar un balance interseccional de género. La próxima vez quizás requerirá una coordinación cuando nos reunamos para asegurarnos de que podamos influenciar estos procesos que los países están tomando y que esto se traduzca en un plan de adaptación nacional a la acción. Y creo que nosotros tenemos que hacer cosas maravillosas y extraordinarias en esta área. Lo que quiero decir es gracias a todos ustedes por el interés de haber participado en el día de hoy. Y para cerrar, es mi placer y honor invitar a la señora Jennifer Adams. Es
la administradora asistente interna de la Oficina de Salud Global de USIG, para que nos haga los comentarios de cierre. Y te pediré que oficialmente seas tú, señora Adams, la que cierre este evento. Gracias a los moderadores, y el micrófono es tuyo, señora Jennifer. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí, te podemos escuchar completamente. Gracias, Julita, por esa presentación y felicitaciones y bienvenidos a tu nueva posición como directora de la parte técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias a todos los que me ven alrededor del mundo. Estoy muy emocionada de acompañarlas hoy. En nombre de USIG, quiero darle las gracias a las personas por haber hecho este llamado a una discusión tan importante en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la resiliencia y los esfuerzos de cambio climático. Como muchas personas lo mencionaron, el mundo está enfrentando una crisis climática que requiere acción colectiva. Es una amenaza existencial y requiere solución holística e integradas. El calentamiento climático nos impacta absolutamente a todos, pero hay implicaciones más fuertes para los vulnerables. Esto incluye a las mujeres y a los niñas. Las mujeres muchas veces son los que van y buscan la comida, que buscan los implementos para cocinar, buscan el agua, lo que se necesita para calentar los hogares y otras actividades domésticas. Ellas también pueden ser las primeras en sufrir los impactos del cambio climático, aumentando los riesgos que enfrentan, y esto tiene que estar en relación a la exposición de la violencia de género y la falta de anticonceptivos, pero la salud sexual y los derechos reproductivos puede realmente mejorar estos problemas, puede proteger la salud de ellas y de sus hijos, lo que puede crear resiliencia en un hogar y a nivel comunitario. La administración de Biden ha elevado este programa como una prioridad nacional. La agencia USIG es una agencia que promueve para integrar el aspecto de género y traer a la mesa y al centro personas indígenas, mujeres, jóvenes y niños. Una crisis que realmente nos afecta, pero que tiene una participación a nivel político. Necesitamos incluir las voces de las mujeres en el discurso político y en la acción política. La agencia USIG sigue comprometido en apoyar a las mujeres, a los niños para crear cambio climático real, y nosotros somos los defensores de los enfoques con una perspectiva de género a nivel local, nacional e internacional para ayudar a las mujeres que se encuentran en un mayor riesgo de ser víctimas del calentamiento climático y el cambio climático. Necesitamos traer estos temas en nuestros programas, incluir el enfoque de género en nuestros esfuerzos. Nosotros colocamos como prioridades los actores locales en estos esfuerzos. USIG está apoyando un consorcio en África y en Asia para aumentar los compromisos financieros multisectoriales para traer juntos la planificación familiar, derechos de las mujeres y derechos reproductivos. Y obviamente el trabajo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos requiere trabajar en equipo, colaboración y cómo realmente cambiamos el poder y cambiamos y damos poder a otras partes vulnerables, la gente y las comunidades. USIG está comprometido para trabajar con sus socios nacionales, locales e internacionales para darle trámite a las necesidades humanitarias y poner el mundo en un camino sostenible en tema climático. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, realmente en nombre de todos queremos decirle gracias
Por favor, manténganse a tanto de la conversación, sigan siendo activos en el chat. Espero que haya sido muy útil para ustedes, que les haya impactado. Nosotros vamos a compartir esta información. Nosotros utilizamos como hashtag Climate SDSR. Gracias a todos. Y esto es el cierre final de nuestro